saturaron, saludos a la CHH, no había lugares y tuvieron que usar laboratorios como salones para administración. No controlaban a los grupos, solamente había un profesor que lo controlaba y su clase era, yo le ponía atención así, wow, qué chido da su clase ese profesor, wow, así, yo quiero tomar clases con él. Y el resto de los profesores, descontrol. No, pues también hay unas reglas, tienes que mantener un orden, una regla, una disciplina no estricta, no militar, sino simplemente de comportamiento básico. O sea, es que en serio, casi se reproducían frente a mis ojos con estos profesores. O sea, que era fiesta, o sea, literalmente, estas clases faltaba fumar y literalmente tener sexo ahí. O sea, ya casi así estaba. Yo creo que ya lo tenían, ¿no? O sea, se salían embarazadas ahí, en plena clase. O sea, ¿qué clase de profesores maestros pueden ser? Maestras y maestros, ¿eh? O sea, de los dos, o sea, y solamente un profesor controlaba ese grupo, así, wow. Y yo también tenía un buen control con los estudiantes, pero no era, les repito, no es una cuestión militar, simplemente es de convivencia. Si pides permiso para entrar, pides permiso para salir, y eso es un orden correcto. Hay que tener ese orden de pide permiso, este dudas, o sea, hablen, y les decía también, es importante como profesor en esta disección de profesores tener esa intercomunicación de qué les parece la clase, deben retroalimentación, pueden tener quejas, siempre y cuando sean razonables, o sea, no estupideces, porque siempre faltan los que se quieren ser chistositos y cínicos, y últimamente convivo. Saludos a dos con los que todavía convivo. Todavía un alumno y un exalumno. Ajá, saludos, a veces que se portan como niños a veces. Sí, peor que niños. Pero pues tienes que manejar esas reglas, ¿no? O sea, y a veces hay que entender que a veces no tienes por qué justificarlas y a veces sí tienes por qué justificarlas, sobre todo si tú te interesa que tengan un razonamiento, que entiendan que todo esto es por razonamientos, ¿de acuerdo? O sea, no te estoy dando estas cosas porque se me ocurrió, tuve una chaqueta mental, ¿no? En ese sentido también tú tienes que elaborar las evaluaciones considerando cómo están las situaciones. También siempre, "Ay, ¿cuál no? Yo siempre sigo la estructura de los libros de texto ordenada, o sea, se les pregunta lo que se vio, no me salgo del tema, así como están estructurados y el que estudió. Otra de las cosas que también yo hacía pues era dejar mucha tarea, pero ya después con progreso de la didáctica decía, pues es que no tiene sentido la tarea, la verdad es que no. Lo que tiene sentido es que estudien. Ajá. La intención de la tarea es que refuercen porque no estudian, pero no, o sea, creo que ese era mi plan con maña de forzar y ver, porque uno de tus lineamientos que te va a separar es, ¿te interesa la calidad estudiantil o nada más vas por el cheque? ¿Te interesa nada la corrupción de las autoridades, de que solamente hay que pasarlos para que me clave más del presupuesto? ¿O de verdad me interesa generar personas profesionistas que ayudan al avance del progreso del país? No es así de exagerado, pero sí te interesa que salgan personas, bien, porque es tu trabajo. Entonces todo profesor que realmente no le eche ganas y eso, no es un buen profesor y no le interesan los verdad, no te, o sea, los profesores barcos que sí ayudan, pero hay un intermedio entre el barco y los otros, o sea, que nada más es solapar. No les interesan a ustedes, estudiantes. Sus profesores exigentes, estrictos, son los al que de verdad les importan a ustedes. O sea, esos son. No los psycho, tampoco los psycho no les interesa. Ese que reprueba a todos por reprobar y porque eso me llena, porque nadie pasa con... Eso tampoco les importa. También son basura. Es ese rango de me interesa, me preocupa. No logras alcanzar las competencias, los acréditos suficientes. No estás estudiando, eres un flojo, te falta esto. Te mandé asesorías, te mandé a esto y no lo hiciste, entonces, pues, mi hijo, o sea, no, mi hija, no pasas, fin, o sea, no diste nada. Es parte de eso, o sea, son esa diferencia de los que realmente nos importa esa educación, la parte educativa, y es donde nosotros nos empieza a pegar durísimo en las particulares, en las públicas. Por suerte hay lugares donde no, todavía hay universidades tanto particulares como públicas que todavía protegen al profesor de que no, profesor, o sea, pues, tienes razón, usted, los chavos no sé por qué pasa, y otras donde no, o sea, corran al profesor, ¿cómo es posible? Si reprueba todo el grupo, el profesor es el que es el malo. Mira, aquí te muestro toda la evidencia.
no saben hacer nada. Es que no se puede motivar. Pues yo no, o sea, hay un límite. O sea, no puedo estar en su casa ahí. A ver, estudia, estudia. O díganme, ¿cómo le hago? Díganme, autoridades, ¿cómo se hace? ¿Cómo se le hace? Tantos rectores, tantos directores y tantas secretarias y secretarias académicas. ¿Cómo? 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 Explíquenme. Si no tiene interés, o sea, hay un dicho genial que desde que yo lo vi y lo volví un lema, o sea, el aprendizaje no ocurre porque alguien quiere enseñar, es porque alguien quiere aprender y eso se lo deberíamos así restregar en la cara a las autoridades educativas así. Ok, bueno. Y entonces es un parte de tus experiencias y qué vas haciendo como profesor. Ajá. Tus tiempos, tratar de llegar a tiempo, puntual. Sí, les digo, desarrollar un poco de empatía hacia los estudiantes porque sí tienen problemas serios. Es real que se les mueren, igual que a uno, se les mueren sus familiares cercanos o hijos, están casados, tuvieron problemas, los asaltaron, los violaron, o sea, las violaron, o sea, son cosas reales que pasan, o sea, no es esto no se va a monetizar. Gracias, YouTube, la libertad de expresión. Son cosas reales que les pasan y hay que entenderlos y ser flexibles, no a un punto de te regalo. Porque si no le estaría dando yo títulos, siempre lo he dicho ahí en mi experiencia como profesor, le estaríamos dando títulos honorarios a pacientes de terminales. Ay, tómate tu ingeniero, ¿no? Pero yo no estudié nada. Y dice, no importa. Aunque no hagas nada, ya tienes tu título, o sea, o a los muertos, o sea, porque también he visto casos donde la persona nunca se presentó, ya dejó la escuela y todavía le ponen 10 los profesores, o sea, qué buen profesor, sacó 10, nunca vino, nunca, oiga, ¿qué crees? El alumno se murió, sí, tiene 10, sí, o sea, sí, casos así, no, no, se me hace absurdo, ¿no? O sea, y eso pasa, me tocó público y he visto en particulares, no, obviamente no todas, pero sí varias públicas y tampoco no todas públicas. Es lo bueno, o sea, es lo bueno esa parte de, ok. Entonces, tengo aquí una bestia que me está atacando. Vamos a presentar a la bestia, Miam, 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 miam. Oh, con eso va a subir mi rating. Está arañando la panza. Bueno, pues entonces son cosas que uno va adquiriendo. Entonces, tienes que tener esa parte, ¿no? Sobre todo esa. Y otra de las cosas que les decía hace rato es tener esa parte de ilustración que tengas, también la reflejas en tu clase. De repente, no todo es conocimiento técnico, sino también la universalidad. Eso me lo han reconocido muchos egresados, que yo les enseñé esa universalidad de la universidad. Es decir, vamos a hablar de cine, ¿qué película vieron? Vamos a hablar de este libro, ¿qué libro han leído? Vamos a hablar de este chiste, de este videojuego, vamos a hablar de cómo superarse. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué no se ponen a estudiar? ¿Por qué no entienden que allá esas pláticas que tratarlos de motivarlo? Con una o dos personas que les llegue, ya es la ganancia máxima. Y tú sabes que el resto, aunque, no, sí, uno ido por el otro, tío, no les entra así. Había grupos que son como piedras, literalmente, y los veía y les decía eso. O sea, una piedra tiene más movimiento que ustedes, o sea, mis piedras ahí. Ajá. Entonces, son cosas que uno va teniendo y vas aprendiendo. Y nunca admitir que yo también he cometido error, o sea, me dieron materias que no dominaba y no preparaba las clases, muy mal hecho, o sea, y había materias que ya aprendes eso en tu crecimiento y pues aunque no las haya, busco, me documento, lo veo. No creerse que aunque domines una materia no te vas a equivocar, eso ya lo comenté hace rato. Y pues eso también, o sea, es que hay grupos que no, más no, y no por eso. Sí, hay momentos que tienes que establecer una muy buena distancia con los estudiantes y hay momentos en los que no, porque pues he hecho muchas y grandes y hermosas amistades con el estudiante, siendo estudiantes y con egresados. Otra de las máximas, porque vas viendo cómo cambian las generaciones, es que los estudiantes no tienen honor. Sí, en muchos casos, no en todos. Me tocaron grupos al inicio en mi historia de profesor universitario que tenían honor. Podías ir a echar una chelita con ellos y no pasaba absolutamente nada, o ir a una fiesta y no pasaba absolutamente nada. Seguía haciendo ese respeto dentro y fuera. Sabían entender esa figura, pero conforme va avanzando el tiempo descubres que no, hay muchos que ya vienen muy maleados en todos los grupos y el celular, mire, 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 y a exponerlo y el profe y, bla, 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 y cosas horrendas, ¿no? O sea,
tienes que saber que los tiempos cambian y ya no se repiten. Eso no impide que no puedas conocer uno, dos o tres alumnos con los estudiantes que puedan establecer una relación de amistad. Pero ya los tiempos han cambiado y si efectivamente por una calificación te pueden traicionar de la peor forma, pues porque no supiste poner tus barreras. Hay que saber esa situación, ¿no? Y hay que hacerles ver su realidad. Si decía uno, no, yo es que yo no los hago, yo lo único que hago es que vean su realidad, y su realidad es que es una bola de flojos y que quieren pasar con el menor esfuerzo, ¿no? Ah, sí, esto va a pasar muy seguido. Sí, ok. Bueno, pues, el profesor, el profesor despedido llega a su recta final porque este animal me está atacando. Sí, 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 sí. Ya, 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 ya. Sí, 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 sí. Súbete, 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 súbete. Bueno, pues. Y pues, diseccionando al profesor, cosas que también tienes que ver para ir cerrando este punto y ir acabando mi capítulo de hoy. Tu ética, pues, también las profesores, maestras, profesoras corruptotas que varios tipos de corrupción, o sea, sexo, o sea, me voy a acostar contigo para que te saque 10 y pases, dame dinero, dame una botella, cómprame algo, o dóname, dóname esta impresora, esta computadora, y ya sacas 10, o sea, eso también pasa a los profesores. Los alumnos lo aceptan o los alumnos lo ofertan, porque también pasa eso. Lo interesante es que el castigo es solo para el profesor, no, debería ser castigo para ambos, ¿no? O sea, cuando lo ofertan y llegar y decir, oiga, a las autoridades, este alumno me está mandando esto, no tiene código ético, hay que darle una... Ah, pero cuando, pues, o sea, o sea, y los profesores que lo hagan, pues también, o sea, súper cuello, ¿no? O sea, esa es una. La otra es, tienes que tener esa situación de no, o sea, no, 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 no. Una de las cosas que decía a estudiantes, alumnas, era, cuidadito y me vean con la nanofalda y el giga escote para pedirme, ay, profesor, haciendo malabares con las nenas. ¿Cuánto saqué? Prohibidísimo, es porque eso no, no, no. Y efectivamente las alejaba bastante, ¿no? O sea, claro, hubo alumnas que lo intentaron, ¿no? Y alumnos, obviamente, por el otro lado. O sea, y te va a llover muy feo, pero pues uno está defendiendo, tratando de defender esa calidad educativa. Lamentablemente perdimos, la universidad perdimos, nos corrieron, nos despidieron, perdón, esto no es un adiós, es un hasta luego, nos dijeron hasta luego. Y acabaron con un montón de profesores de esta línea que creemos en la calidad educativa. Nos despidieron. Qué bonito. Bueno, pues el profesor despedido se despide de ustedes. Espero que les haya agradado esta charla del día de hoy, esta divertida charla de diseccionando al profesor. La siguiente será más aventuras y ya habrá un tema donde diseccionemos a los estudiantes, que es más divertidazo, divertidazazazazo. Cuando uno fue estudiante, ¿cómo te diseccionas? Pero también cuando eres profesor, ¿cómo diseccionas a tus alumnos, estudiantes, sus ganadores, campeonísimos? Bueno, pues me despido. Espero disfruten este episodio. La Kirian o Karakuri se despide de ustedes. Miau, 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 miau. Nos vemos en la siguiente. Bye.